Hola, buenos días a todos los que se están conectando en esta mañana. Nos vamos a esperar un ratitito para que se conecten aún más. Espero que hayan tenido un buen martes, miércoles y hoy un jueves. Bienvenido tú que te estás conectando. Vamos a saludar a Lulú. ¿Cómo estás, Lulú? El Señor te bendiga. Leima, buenos días. Bienvenidos en esta mañana, en este jueves ya, cierre de semana. Para mí, estoy aquí afuera, está haciendo un airecito súper agradable, pero no pude poner la sombrilla porque se la lleva así como que se la lleva el aire. María Luisa, muy buenos días. Tania Baeza, gusto en tenerte con nosotros, Tania, ya te extrañábamos. Pues estamos aquí, un jueves de bendición, porque todos los días son de bendición para nosotros. Hoy pues levantándonos temprano, preparándonos para el día, para recibir el fin de semana. Como dice una canción, ¿no? Una adoración que dice con alegría y gozo. Siempre tenemos que mantener ese gozo de la salvación, que es súper importante para activar en nosotros el deseo de mejorar en nuestras decisiones, mejorar en nuestras relaciones, en todas las áreas es necesario mantener el gozo y recordar que somos personas salvas, ¿no? Y al hacer eso, pues traemos la sanidad a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Los pensamientos son traicioneros, ¿no? A veces pensamos una cosa y es todo lo contrario. Entonces debemos de llevar, por eso dice su palabra, llevar cautivo todo pensamiento, dice, a la obediencia a Cristo Jesús. Es una de las cosas en las cuales yo estoy trabajando en mi persona, el poder callar, ¿no?, mis pensamientos y no darle entrada, y más cuando tienes un pasado, siempre el enemigo te lo recuerda, te lo trae, más cuando hay momentos agradables, él siempre te recuerda, o sea, ahora sí te crees muy esto, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en nuestros pensamientos, porque la mente nos traiciona. Carla, muy buenos días, mija. Nena, buenos días en este jueves. Y pues estoy gozosa de estar nuevamente aquí con ustedes. En la mañana me puse a escudriñar las escrituras. Es necesario que a veces no se puede porque tienes que prepararte para ir a trabajar, tienes que dar desayuno, tienes que dejar lonches, tienes que hacer muchas actividades. Pero mientras vas en tu auto, en el camino, puedes meditar en la palabra, ¿no? Hay hora, no hay un pretexto para decir no abrí la palabra ahora. Existen esas aplicaciones en nuestros celulares donde podemos tener, aunque sea unos 5 minutos, fíjate, 5 minutos de nuestro tiempo para reconocer quiénes somos en Cristo Jesús. La monarquía de Inglaterra, nunca se les olvida el lugar que tienen, al lugar que pertenecen. Existen reglas, protocolos que ellos deben de seguir, y también nosotros, y de eso vamos a hablar ahora, de las reglas que debemos de seguir. Y no nos gusta que nos impongan reglas, ¿no? Pero acuérdate que las reglas son parte de la obediencia, parte de la bendición. Entonces nunca se nos debe de olvidar quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso es necesario que llevemos cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús, y recordemos que, no, ya viene el perro aquí a dar lata, quiere saber qué estoy haciendo, con quién estoy platicando. Y entender, ¿no?, quiénes somos en Cristo y el poder que tenemos para poderlos llevar cautivos. Pues te agradezco que estés aquí con nosotros en este jueves, el que podemos percibir, vivir, respirar, sentir la esencia divina de Dios. Es bien importante que en todo tomes en cuenta a Dios. En todo es importante reconocer a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, físicas, emocionales, espirituales, económicas. Es importante porque a veces nos metemos en cada circunstancia que
después ahí estamos llorando y pidiéndole a Dios que nos ayude, ¿no? Que no tiene nada de malo que Dios nos ayude. Es necesario siempre pedir la ayuda de Dios. Felipa, buenos días, qué mejor, ¿no? Cuando consultamos a Dios y nos dejamos, no nos dejamos llevar por esos pensamientos obsesivos, sino nos dejamos llevar por lo que Él ya tiene predestinado y diseñado para nosotros en esta mañana. Él ya nos diseñó todo, pero ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir, ¿no? Seguir por ese camino, como dice su palabra, ¿no? Isaías 45. Y uso mucho esa referencia yo porque me han ayudado en mi diario vivir, ¿no? De venir de relaciones turbias, de familia disfuncional, que en realidad todos venimos de una familia disfuncional, porque porque a veces la manera en que nos educaron nuestros padres no nos funcionó en el estilo de vida que nosotros tenemos o en el carácter. Fíjate que es un tema bien interesante, ¿no? Porque nosotros tenemos un dominio propio, tus padres tienen otro dominio propio, y muchas veces nosotros como padres queremos que los hijos, tenemos expectativas que los hijos van a ser de una manera, y cuando no son de esa manera, pues ¿qué viene? Viene una decepción, viene un desánimo, vienen pensamientos obsesivos, a lo mejor no estuve presente o a lo mejor lo sobreprotegí, y vienen muchas situaciones como eso. No sé para quién esta palabra, pero gloria a Dios, pero es necesario que aprendamos que la corrección viene de parte de Dios, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, y su palabra, como dije en el libro de Isaías 45, dice que Él va enderezando tus caminos, o sea, va enderezando tus errores, te va mostrando qué error hiciste para Él enseñarte qué aprendiste de ello. Dios no es un Dios con un látigo. Comprendan eso. El hombre nos latiga, pero Dios nos bendice. Él nos enseña. A ver, ven para acá. ¿Qué aprendiste de lo que viviste, ¿no? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Con qué te quedas? ¿Y qué es lo que desechas, ¿no? Como Pablo lo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, desechar, lo que no nos sirve y quedarnos con la experiencia. Muchas veces, mira, yo estoy haciendo una encuesta en mi vida, estoy haciendo, ¿cómo te diré? Estoy analizando mi vida por muchas cosas. Lupe, buenos días. Y aún me quedo con cosas dolorosas. Te voy a decir, esto es en mi persona, ¿no? Dios trata con cada uno diferente. En mi persona, para que no se me olvide de dónde me sacó Dios, de a quién recurrí y quién estuvo presente, porque muchas veces queremos buscar la solución en otras personas que nos solucionen la vida, ¿no? Que nos ayuden a alinear la vida porque nos hemos equivocado, pero el único que lo puede hacer es Dios. Buenos días, André. Bueno, dando un poquito de palabra, ¿no? Y reconociendo la sabiduría. La sabiduría de Dios. Hoy estaba oyendo una, podríamos decir, una reflexión, no es tanto pero una reflexión de cómo tenemos que aprender a vivir el amor de Dios, y a veces se nos olvida. Parte de vivir el amor de Dios es el sufrir, el sufrir te enseña, el sufrir te da sabiduría. Los golpes de la vida te llevan a lugares estratégicos. Genoveva, muy buenos días. Voy a ver quién más porque puse mi tableta. Y no queremos, no queremos recibir los golpes de la vida porque nos es difícil, ¿no? Pero son necesarios para que nosotros podamos percibir que Dios está en control y que Dios no nos va a dejar, que Él siempre va a estar con nosotros y que nos va a ayudar a comprender las cosas ocultas que no podemos comprender. O sea, Él nos da la oportunidad de convertir las cosas invisibles en cosas visibles, ¿no? Entonces eso es maravilloso, el entender que podemos contar con ese Dios lleno de sabiduría que nos hace comprender lo que
a veces en nuestra falta de entendimiento no podemos concebir, ¿no? O sea, se nos hace difícil, pero es bueno, es bueno. Y bueno, pues ahora, después de haber hablado estas cositas, vamos a entrar en nuestra palabra en esta mañana. Y vamos a terminar el capítulo 17 del libro de Mateo, ¿no? Son 2 versículos, 2 de ellos tuve que usar varias traducciones, tuve que sacar un diccionario para poder comprender qué es lo que se refería Jesús con este versículo, porque Jesús anunciaba su muerte, ¿no? Pero antes de eso les voy a dar un comercial, ya saben, el comercial es gratis. Que se suscriban en mi página de YouTube como Amparo Walsh Tacita y póngale un like, un comentario, ¿no? Si te gusta, no te gusta, todos los comentarios son positivos para nuestro crecimiento, ¿verdad? Entonces compártalo con alguien, nunca sabes quién necesita esa palabra de ánimo, esa palabra de restauración y todas esas cosas. Vámonos al libro de Mateo. Capítulo 17, versículo 24 al 27. Y antes de comenzar, te quiero bendecir y quiero declarar un jueves victorioso, que si ha habido un dardo lanzado sobre tu vida, dice la palabra que llevemos cautivos los pensamientos, ¿no? Muchas veces son lanzados dardos sobre nuestras vidas. Yo ahorita estoy trabajando en pensamientos, ¿no? Muchas veces ha sido lanzado sobre nuestras vidas esos comentarios que a lo mejor no los escuchamos, que muchas veces ni los sabemos, pero que en cierta manera nos vienen y nos afectan. Por eso dice la palabra que debemos de tener cuidado lo que sale de tu boca. Y yo ahorita cada mañana oro y le pido a Dios que cancele toda palabra maldicha en contra. Es importante, ¿no? A veces lo hace muchas veces por ignorancia o por X o Z, y es importante que tomes autoridad. Así es que en esta mañana yo te bendigo, como dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 2, con la unción, con la sabiduría, con el conocimiento, con la inteligencia, con el poder, con la consejería y con el temor de Jehová, porque así lo dice su palabra, ¿verdad? Para que puedas vivir un día mejor. Y vamos a entrar a la palabra, Mateo 17, y vámonos a ir al versículo, vamos a ver, 22, nos quedamos el 22 al 27 y vamos a leer qué nos dice traducción en el lenguaje actual, y dice así: mientras viajaban juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo a sus discípulos: mis enemigos me van a traicionar y me matarán, pero yo, el Hijo del Hombre, resucitaré al tercer día. Al oír eso, los discípulos se pusieron muy tristes, ¿no? Y muchas veces cuando Dios está tratando con nosotros, nos ponemos, cuando Dios nos dice que no tomemos una decisión que ya la hemos masticado varias veces, que ya la hemos preparado, y Dios te dice no es por ahí, nos ponemos tristes, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no hacer esas cosas, Señor? Si mira, todo indica bien. Porque Dios conoce tu vida, Él conoce tus emociones, conoce tu alma, conoce tu espíritu, y muchas veces tomamos decisiones que en un futuro nos van a afectar. Entonces, por eso Jesús nos advierte aquí, que les dijo, es necesario, ¿no? Que yo muera. Muchos de los discípulos no entendían totalmente el propósito de cómo Él anunciaba su muerte, y menos de la resurrección. Y nosotros a veces cuando nos dicen en una situación que vamos a tomar, nos dicen no y sentimos que nos morimos. Digamos, no, ¿por qué? Si yo ya tenía todo preparado, si yo ya tenía, todas las cosas estaban indicando que se iban a dar bien, y de repente se vino todo para abajo y estamos así como que sentimos que el mundo se nos va a venir encima, ¿no? Pero no entendemos que en ese momento esa idea o esa decisión tiene que morir para que pueda resucitar lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Qué tremendo, ¿no? Cuando Dios nos
enseña el concepto de lo que debemos de vivir, ¿no? Y yo me quedo maravillada cuando Dios me revela cosas que digo, wow. En mi mente normal, Mari Salas, buenos días, yo no la podía entender, pero cuando tú te metes en esa relación con Dios, por eso dice, y te revelaré los secretos escondidos que hay en ti. Y uno de los secretos escondidos que existe en nosotros es la revelación de su palabra, porque son secretos que Dios tiene preparados para nosotros, y a veces nos quedamos y buscamos a Dios de una manera legalista, nunca vamos a entender los secretos y vamos a vivir conforme a que nos digan derecha, derecha, izquierda, izquierda, firmes, alto, y nunca vamos a descubrir los secretos escondidos que existen en nosotros. Y una de las cosas que yo le doy gracias a Dios es que cuando me revela situaciones así, ¿no? Cuando dice es necesario que muchas de tus decisiones o muchos de los planes que tienes tú o las ideas que a lo mejor vienen a tu mente por una emoción equivocada, tiene que morir para que pueda resucitar en ti lo que yo ya he depositado. Es una revelación tremenda cuando Dios te indica, ¿no? Lo que Él quiere hacer, pero muchas veces no lo comprendemos porque somos emocionales, pero tiene que haber un balance, ¿no? Un balance emocional, un balance espiritual y un balance físico. Mucha gente no se da cuenta. Yo que he estado pasando por situaciones físicas, me doy cuenta que es muy importante cuidar el templo del Espíritu Santo. Por eso dice, ¿no? Que tienes que cuidar el templo del Espíritu Santo porque es importante, es con el que vives diariamente, eres tú, ¿verdad? Tú decides. Fíjate qué tan importante, ¿no? Ayer platicando con una personita, es importante que tú decidas cómo quieres vivir. Josh Harrigy, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Es importante el entender cómo quieres vivir. ¿Quieres vivir en tus errores? ¿Quieres vivir en tu pasado? ¿O quieres vivir en lo que Dios ya tiene planeado para ti? Yo he decidido vivir en lo que Dios ya tiene planeado. Por eso es necesario que mueran muchas veces las ideas erróneas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios, para que pueda resucitar en mí, ¿verdad? Los planes divinos. Por eso Jesús anunció su muerte, ¿no? Y le dijo, es necesario que me muera. Y los discípulos se pusieron tristes y así nos ponemos nosotros, ¿no? Y ellos no comprendían, ellos no podían comprender la resurrección, que era necesario que Jesús se fuera para que viniera la esencia divina del Espíritu Santo, ¿no? Debemos que entender que Jesús hablaba del reino establecido para nuestras vidas, ¿no? No es un reino de que vamos a permanecer en la tierra, es un reino espiritual. Tenemos que establecer nuestro reino, tenemos que aprender a vivir, Adriana, buenos días, como Dios diseñó para nosotros que viviéramos. Y podemos ver cómo se cumple ese propósito del cual Jesús les hablaba, y Jesús nos sigue hablando. Pero como estamos tan afanados con las cosas del mundo, afanados con nuestras propias emociones, que no podemos ver lo que viene en un futuro. Y la palabra de Dios en el libro de Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para un bien, vivir bien. Y yo cuando leí estos dos versículos ahí me quedé atorada, porque no comprendía por qué Jesús constantemente les estaba repitiendo. O sea, no era solamente la muerte física de Jesús, sino en nosotros unas decisiones equivocadas. Recordemos que Jesús vino a redimirnos de la ley. Ya vivimos bajo la dispensación de la gracia, lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Y recuerden, los discípulos vivieron con Él, caminaron con Él, comieron con Él por 3 años y no lo podían comprender. Y hay mucha gente que tiene años y años en el Evangelio y todavía no lo pueden comprender porque no han dejado que la dispensación de la gracia, wow, gracias Espíritu Santo, sobresalte en ellos. O sea, que
que cobre vida. La dispensación de la gracia tiene que cobrar vida en ti. Dice que somos salvos por gracia, dice la palabra, sois salvos. Entonces, por gracia debemos de vivir en la plenitud del amor, debemos de vivir en la plenitud del gozo, en la plenitud de la paz, no estar llevando nuestra mente en pensamientos obsesivos. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirán de mí? ¿Por qué no me...? No, vivir conforme a lo que Dios, que te importe lo que Dios piense de ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Entonces, escudriñé súper esa escritura porque no podía entender por qué Jesús, o sea, sí, anunciaba su muerte para que ellos se prepararan, pero también estaba anunciando, escúchame, esto está tremendo, que Jesús se tuvo que negar a sí mismo para que resucitara en él, que resucitara en él el lugar estratégico donde él está en este momento. Él está abogando por ti y por mí, era necesario. O sea, no. Yo hay veces que quisiera decir tantas cosas cuando me incomodo, cuando algo no me sale de la manera que yo quiero. Quisiera decir tantas cosas, pero en eso le digo, Señor, detén mi lengua, deténla, porque con la lengua puedo matar a alguien, mato ¿cómo te diría? Sus ideales, en el deseo de lo que quieren hacer, y yo puedo matar con una palabra negativa, puedo llevar a una persona a condenación, puedo hacer tantas cosas, ¿no? Buenos días, Dominga. Y sin embargo, tenemos el poder y la autoridad de llevar cautivo a todas esas situaciones. Mucha gente dice, no, es que yo me enojo y me transformo. Pues destransfórmate. Vete a la palabra y lleva los pensamientos, apréndete ese versículo, déjalo que reme en tu corazón para que tú puedas morir como lo hizo. ¿Tú crees que Jesús no pensó, dijo, pero por qué tengo que morir por X, Y y Z, ¿no? Cuando dice que estaba en el Getsemaní orando, él dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ese es un versículo que a muchos nos cuesta trabajo y nos vamos por la emoción y luego nos damos, perdonen la expresión, nos damos unos sentones que nos lastimamos hasta el cerebro, ¿no? Porque nos sentamos y nos mueve toditito el cerebro y después viene el arrepentimiento y vienen esas palabras, que tonto fui o que tonta fui porque tomé esa decisión, lo hubiera pensado un poquito, y viene la condenación, y ahí es donde el enemigo te quiere llevar. Ahí a donde vivas en la condenación, para que cuando vengan las bendiciones te pasen nomás por enfrente y te quedes sin recibirlas. Entonces a eso se refería Jesús, ¿me entiendes? A que pudieran entender, Adriana, buenos días, que pudieran entender que es necesario obedecer a Dios. Jesús en todo momento, y si no, vete al libro de San Juan capítulo 17 y ve la oración que Jesús hizo por los discípulos, y en esa oración estamos incluidos nosotros. En esta oración estás incluido tú, estás incluido, estoy incluida yo. En esa oración, Padre, yo no te pido, y ese es un versículo que me llena, Padre, yo no te pido que los quites de este mundo, porque a veces cuando nos equivocamos, Señor, llévame, Señor, porque estoy aquí, y viene el lambernos las heridas, ¿no? Estás aquí con un propósito. Marisela Ruiz, buenos días, ¿verdad? Y es necesario muchas veces, dice, yo no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de este mundo. Que los guardes, o sea, guárdalos de la tentación. Que ellos puedan morir en los deseos carnales para que pueda resucitar en ellos la esencia divina del Espíritu Santo. Wow, me siento así como, que resucite, y a veces tenemos que menguar, y ahí es donde nos cuesta, pero ¿por qué? ¿Por qué voy a menguar si yo ya tengo todo esto planeado? Yo no voy a echar a perder todo lo que he logrado, no voy a tirar a la calle esto, no voy a hacer. Es necesario para que resucite en ti todo lo que viene de Dios. ¿Me entiendes? O sea, Mari, buenos días. Es algo
Es algo que tenemos que aprender, pero eso se aprende solamente cuando hay una relación con Dios, cuando dejas ese deseo de, ay, lo voy a decir bien tremendo, y pónganse, ahora sí que pónganse el casco. Cuando tú dejes de complacer a la gente y vivas como Dios te diseñó, entonces vamos a recibir muchas más cosas. Yo no puedo complacer, estoy hablando en una manera, puedo complacer a mi esposo en muchas cosas, pero yo no puedo complacer a mi esposo en cosas que podríamos decir que sé que me van a afectar a mí. Acuérdate, si tú no te quieres, si tú no te cuidas, si tú no estás bien en tu relación con Dios, ¿qué es lo que vas a dar? Acuérdate, nosotros, hay un dicho que dice así, tú eres lo que comes, ¿no? Pero yo digo, tú eres lo que vives. ¿Qué vives? ¿Cómo vives? ¿Qué estilo de vida llevas? Llevas un estilo de vida donde quieres siempre verte bien, donde quieres complacer a todo el mundo. Yo estoy aprendiendo, ya tengo tiempo aprendiendo a decir no y sentirme bien. Y a mucha gente no le parece, pero pues ni modo. Yo tengo que... ¿Cómo voy a ir? Mira, te la voy a poner así bien fácil, voy a pasar al otro versículo. Si yo te digo a ti sí, te lo voy a decir sí, tú lo vas a sonar, ay, qué suave, X, Y, Z. Pero en mi interior, aquí en mi mente, estoy pensando, cómo da lata, cómo esto, no debería de... Voy con una intención solamente de complacer, ese compromiso de haber dicho que sí, pero no voy con el deseo de ser de bendición para alguien más. Wow, qué tremendo. Eso es lo que Dios hace en su palabra. Es parte de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Va incluido, como dice Marisela, la humildad, sí. Y para ser humilde se necesita mucho, o sea, mucho negarnos a nosotros mismos, ¿no? Y eso va incluido cuando Pablo decía, todo me es lícito. O sea, todo me gusta, todo me agrada, ¿por qué yo no? Pero no todo me conviene. Qué tremendo, o sea, ¡wow! Está bien tremendo eso. Ahora vámonos al siguiente versículo y recordemos que los discípulos vivían con Jesús. Imagínate, ellos vivían con Jesús y no lo entendían. Nosotros no vivimos, o sea, físicamente con Jesús, pero tenemos la esencia del Espíritu Santo, pero a veces le decimos, shh, ahorita no, eso no está, o sea, no, eso no va con lo que yo ya tenía preparado. Pero ay, qué tremendo, ¿no? Ahora vámonos al 24 y al 27. Dice, cuando Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a preguntarle a Pedro. Ay, este es un tema así bien fuerte, ¿no? Porque, ahorita vamos a ver por qué. Dice, ¿paga tu maestro impuestos para el templo? O sea, tu maestro, tu rabí, la gente lo conocía quién era Jesús, ¿no? Ahí hay diferentes puntos. Número uno, ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían que Jesús venía de un reino diferente. Yo te viendo, o sea, hay que reconocer, aún la gente, aún la gente que no tiene a Dios en su corazón, o sea, que no vive lo que vivimos nosotros, reconocen quién eres en Cristo Jesús. Ellos reconocen porque distinguen algo diferente. Dicen, oh, esa persona es diferente, o sea, ¿me entiendes? Entonces ellos aún, siendo personas que no aceptaban a Jesús, le preguntaron, ¿paga tu maestro el impuesto para el templo? O sea, reconocían que pero ahorita vamos a ver por qué. Y lo dice, Pedro contestó, sí lo paga. Cuando Pedro entró en la casa donde estaban todos, Jesús le habló primero y le dijo, recuerden, Jesús tenía un discernimiento de espíritu. Y o sea, cuando entró Pedro, Jesús solamente le vio la cara y pudo discernir lo que venía pensando. Pedro le dijo, sí, dice, cuando Pedro entró a la casa donde estaban todos, Jesús le habló primero y le dijo, dime Pedro, dice, ¿quiénes cobran los reyes impuestos y contributos? ¿A quiénes? Perdón, lo voy a volver a leer porque a veces voy demasiado prisa, tengo que aprender a respirar. Dice, y dime Pedro,
¿A quiénes cobran los reyes impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su reino o a los extranjeros? O sea, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te turbas? ¿Me entienden? Muchas veces queremos nosotros como hijos de Dios que toda la gente viva igual. Entonces ya seríamos cuadrangulares, ¿verdad? Ya no tendríamos un libre albedrío. O sea, queremos que todos, o sea, por eso le dijo, ¿a quiénes le cobran? ¿A quiénes cobran los impuestos, no? Y Pedro contestó, a los extranjeros. Y nosotros somos extranjeros. Tú y yo somos extranjeros porque no pertenecemos a este mundo. Este mundo le pertenece al príncipe de este mundo, vaya la redundancia, ¿no? A Lucifer. Este mundo nosotros nomás estamos de paso y tenemos una lucha continua porque no es tu mundo. ¿Me entiendes? Vivimos en un mundo cuando yo pude entender que si yo me dan, por ejemplo, este terreno, yo te doy un pedacito, pero sigue siendo mi terreno y te voy a dejar vivir ahí en ese pedacito, pero vas a tener continuas luchas. ¡Ey, no barriste afuera! ¡Ey, se te olvidó regar las plantas! ¡Ey, estás haciendo mucho ruido! ¡Ey, cómo tienes visita! ¡Ey, pinta tu casa! O sea, es un continuo. Es un continuo pleito, o sea, no somos de este mundo, somos extranjeros, estamos aquí de paso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No, yo a veces, cuando me revela el Espíritu Santo cosas me quedo, le digo, ¡wow! ¿Me entiendes? Y luego Jesús le dijo, entonces los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. Sin embargo, para estos cobradores, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo. Voy a leerlo otra vez, ¿no? Jesús dijo, entonces los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y ahí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga mis impuestos y paga tus impuestos, le dijo a Pedro. Y una de las cosas es que aquí en la tierra todos tenemos que pagar impuestos. No está hablando de diezmos ni ofrendas, está hablando de impuestos. Vivimos nosotros, mi esposo y yo, acabamos de hacer los impuestos y nos tocó pagar una cantidad, así que nos quedamos tremendo, ¿no? Porque no tenemos ningún deducible, no tenemos hijos chiquitos, tenemos un perro, pero los perros no son deducibles, ¿no? A pesar de que salen muy caros. Pero nosotros como ciudadanos tenemos una obligación, tenemos un compromiso de pagar impuestos. Estos impuestos son para mejorar y mantener la ciudad donde vivimos, aun cuando sabemos que no se usa exactamente para eso, pero eso ya no es nuestro problema porque existe mucha corrupción, ¿me entiendes? Hay mucho monopolio en todo esto, ¿me entiendes? Pero es nuestra obligación y una de las cosas es también para ayudar a los desamparados, aquellos que no pueden vivir como deben de vivir, les ayudan para la economía, pero nosotros sabemos también para las cosas médicas que por medio de la corrupción pues no se hace eso. Y muchas de las cosas que yo veo, por ejemplo, en los reinos, porque los reyes no pagaban impuestos, las iglesias, las instituciones religiosas tampoco pagan impuestos y viven como si fueran reyes, ¿verdad? Claro, somos de un reino espiritual, pero es para la ayuda a los necesitados. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste una necesidad y ayudaste? ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste un raite a alguien sin molestarte y sin, ay, pero ¿por qué le tengo que dar? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a tomar un café y pagaste tú? ¿Cuándo fue la última vez que Dios puso en tu corazón que bendijeras a alguien y lo mal lo dijiste, lo pensaste, pero no lo hiciste y la única persona que se roba la bendición eres tú? O sea, tenemos que entender que es necesario. Jesús nos enseña aquí, ¿me entiendes? Que es necesario cumplir con las leyes terrenales. Sí, somos extranjeros, pero vivimos aquí y no podemos, mira, en todas estas cosas, cuando no hacemos nosotros eso, no pagar impuestos, no pagar eso, nos robamos la bendición. Mira, déjame te digo un testimonio que para mí ha sido de gran bendición, me dio una enseñanza. Cuando mi madre partió con el Señor,
pues dejó la casa, dejó todo en el banco, todo lo dejó en orden. Ella no debía ni un recibo de luz, ni un recibo de agua, no debía el predial. Mi mamá dejó todo en orden, así una mujer tremenda, así todo en orden. Ella obedecía las instituciones establecidas por la ley, ¿me entiende? Y muchas veces nosotros queremos evadirles impuestos y aún para no pagar lo correspondiente, pues usamos eso como que se llama la multita, ¿no? Por debajo del agua. Y acuérdate que al final de la jornada todo sale a la luz. Dios no se queda absolutamente con nada. Todos, a lo mejor tú no vas a pagar las consecuencias, pero tus generaciones sí, piensa en tus generaciones, ¿no? Es importante que cumplamos con esa ley. Déjenme ver qué horario tengo. No, me faltan 3 minutos, no dice. Y Jesús le enseñó, hay otro mensaje aquí, Jesús le enseñó a Pedro que él tenía que trabajar para poder pagar sus impuestos. Por eso le dijo, ve y busca un pescado y saca, o sea, primero ve y búscalo, es caminar el buscar, ¿verdad? Luego le dijo, ve y péscalo. O sea, avienta tu anzuelo, o sea, a ver qué pescas. Y muchas veces nosotros pues somos pescadores de hombres. Tenemos que hacer nuestro trabajo como ciudadanos de un reino espiritual. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿no? Y lo le dijo, y saca la moneda. Eso lo suplió, no lo suplió el hombre, eso lo suplió Dios. Y Dios es el que suple nuestras necesidades. Nosotros no tenemos que mendigar, tenemos que aprender a depender de Dios. Claro, el que no trabaje, pues que no coma. ¿Y por qué Jesús pagó los impuestos de Pedro? Porque la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario, pero muchas veces nosotros como obreros queremos un salario que no está al nivel de mucha gente, pero exigimos porque traemos una palabra de vida. Lo que nosotros ministramos como siervos de Dios es una palabra que tiene poder, que cambia las vidas de la gente y le queremos poner un precio y a eso no se le pone un precio. Entiéndanlo por favor. Es importante entender la palabra. Hay mensajes de a lo mejor yo lo ministro de esa manera, después va a venir otra persona y lo va a ministrar diferente. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, ¿no? Que lo puedes desglosar de diferentes maneras. Nunca con la intención de lastimar a nadie. Nunca con la intención de usarlo como una muletilla para sacar algo de provecho. Siempre con la intención de redarguir, con la intención de enseñar, de ayudar a la gente a vivir una vida mejor. Bueno, pues te dejo en esta mañana. Doy gracias a Dios por haberme permitido. Esmeralda, muy buenos días. Este jueves salir a dar un mensaje de vida. Y pues les espero el lunes con el favor de Dios. No, perdón, el martes y jueves. A la misma hora y vamos a entrar al capítulo 18, si lo quieren leer, váyanlo leyendo Mateo 18, muy interesante lo que viene en ese capítulo y pues qué te puedo decir, que te bendigo, que declaro que este fin de semana, que este día y los días que vienen de aquí al martes va a venir algo positivo sobre tu vida porque hay intenciones de cambio, hay intenciones de mejorar, no podemos vivir en el ayer, hoy tenemos que decidir ser diferentes, recibir la gracia favorecida de Dios. En el nombre de Jesús atamos y reprendemos toda mentira del enemigo que haya sido lanzada sobre nuestras vidas, cancelamos y lo aventamos hasta el fondo del infierno, no recibimos nada negativo sino todo positivo porque todo lo bueno viene de Dios. Bendecimos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros órganos vitales, todo bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos nuestro espíritu, bendecimos nuestra alma, bendecimos, ¿por qué no? La prosperidad viene sobre nuestra vida de una manera en la cual podamos dar testimonio que fue Dios el que nos bendijo, sin lastimar a nadie. Yo bendigo el fruto y bendigo el fruto de tu vientre, bendigo tu matrimonio, bendigo entrada, bendigo salida. En el nombre de Jesús te recuerdo que te suscribas a la página de YouTube como Amparo Walsh Tacita con Z y hagas un comentario. Es bueno, los comentarios te soy sincera, tengo días
que no me meto a la página de YouTube, no he metido mensajes a la página de la tacita del alfarero porque he estado haciendo otras cositas, pero ya dije que el día de mañana me voy a tomar el tiempo para poner estos 2 días bueno, más bien 3 días que ministré y darle gracias a Dios. Te abrazo en el amor mío y en el amor de Cristo. No se te olvide compartir y que tengas un maravilloso fin de semana. Bendiciones.